Y el regreso se da en 1980 cuando se da la central de taxistas y sería en las calles de Gollado o en la Guerrero. ¿La central de autos? No, donde vivieron ustedes cuando regresaron. Cuando regresamos fue en la colonia Guerrero y porque ahí ya tenemos antecedentes de que un tiempo, no fue mucho, se estuvo viviendo en la colonia, en las calles de Moctezuma y Lerdo. Ahí fue como 1 año o 3 años más o menos. Y ahí después nos mudamos allá a la Gustavo, y en 1983 fue cuando regresamos a la Guerrero. Ahí es donde seguimos aún todavía en Degollado. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Le ha tocado entonces una transformación completa del centro histórico con 2 episodios que marcaron la vida del centro? El sismo de 1957 y el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que cambiaron el rostro del centro histórico. En el 57 se cae el Ángel de la Independencia, en 1985 se cae el se cae el Hotel Regis, se caen cines, se caen muchos edificios, se daña el edificio del ISSSTE que estaba por lo que es ahora el ingreso en Juárez, y hay un cambio brutal en el centro porque se caen muchos edificios y da pie a un fenómeno histórico que es el de la vivienda digna, con personajes como Superbarrio, Marco Rascón, Paco Alvarado, el MUP y otra serie de organizaciones que buscan dignificar la vivienda a partir del fenómeno que se vivió del terremoto de 1985. ¿Qué cambios hay en ese lapso, del 57 al 85? Bueno, de hecho en el 57 no hubo muchos cambios, simplemente no sé por qué condiciones en ese entonces había que no hubo mucha, pues por decirlo así, reformas o modificaciones, porque lo único que se hizo y que fue muy notorio fue la caída del Ángel de la Independencia. De ahí en fuera no le dieron mucha difusión al desastre que hubo en las colonias, que yo no estuve en ese entonces porque yo andaba en otro lugar, pero al llegar ahí yo vi que no hubo ninguna modificación en cuanto al entorno que había en ese entonces. Seguía igual, lo único que se veía eran las casas derruidas, que nunca les dieron ninguna atención y los abandonaron. ¿Y en el 85 qué cambió? Bueno, allí en el 85 hubo muchos cambios, porque yo pienso y lo vi que ya la mentalidad de los habitantes de la ciudad ya era diferente a comparación de 1957, porque en el 85 hubo muchas afectaciones de lo que causó el terremoto. Y me imagino que en eso, o teniendo como antecedente lo que pasó en el 57, hubo un cambio psicológico en la gente que empezó a ayudar, a darse, a tenderse la mano, lo que no hubo en el 57, según me comentaron después. No hubo esa algarabía, esa solidaridad que se dio en el 85, inclusive nosotros, dentro del gremio que estábamos, hicimos 10 caravanas con todos los compañeros que había en esa agrupación, 10 caravanas para ir en todas las colonias que hubo afectaciones, para ayudar a todos los damnificados, ya sea para llevarlos a sus cosas a algún lugar,
a personas, al hospital, en fin. Inclusive ahí mismo en la cooperativa se hizo una casa hogar para damnificados, ¿sí? Y en ese entonces se vio mayor afluencia de ayuda, inclusive llegaron muchos víveres del extranjero que mandaron países para ayudar a México en ese desastre, ¿sí? Cosa que pues, lo veo uno mal, pero esos bienes y todo eso nunca llegaron al pueblo, a los habitantes, no, todos ahora sí por decirlo así, lo tomaron, lo agandallaron los gobiernos que en ese entonces estaban. Miguel de la Madrid. Y otra experiencia aparte que se ha vivido en el centro. El centro histórico tuvo la experiencia del 68 en Tlatelolco, el halconazo en el 71, pero también a raíz de los sismos se detona un proceso político que se acelera con la escisión de Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente nacionalista del PRI y se forma el Frente Democrático Nacional y viene en 1988 la campaña electoral en la que se enfrentan Manuel Cloutier por el PAN, por el PRI Carlos Salinas de Gortari y por el Frente, el PSUM, el PRT, el Partido Auténtico La Revolución Mexicana y el Partido Ferrocarrilero o PFCRCN de Aguilar Talamantes que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas PRT y el PRT de esta Rosario Ibarra de Piedra y se ganan las elecciones, pero existe el primer fraude electoral. ¿Qué vivencias tiene usted de esos momentos álgidos de la política mexicana? Bueno, vamos a retroceder ahora otro poquito. Yo en ese entonces llegué en 1962 a la ciudad otra vez porque yo realicé mi servicio militar en la Armada de México y estaba yo en Veracruz en una fragata de la Armada de México y posteriormente me pasé a Acapulco. Entonces yo llegué aquí, retorné como en el 62 y a partir de ahí, claro que yo cuando me fui trunqué mis estudios. Yo me fui a hacer mi servicio cuando tenía yo 15 años y yo iba en el cuarto año de primaria. Entonces yo regresé y realicé mis estudios otra vez, hice lo que me faltaba de la primaria, hice lo de la secundaria y ya para entrar a la preparatoria o a la vocacional, que no encontraba yo lugar y donde había una campaña que en ese entonces apenas empezaba lo del 68. Entonces, para que nos admitieran, teníamos que estar en la en la vocacional número 7, para que estuviéramos en la lista y esperáramos para llegar, o sea, que nos admitieran, pero teníamos la obligación de estar allí a la vanguardia por si había algún paro, algún meeting, entonces tendríamos que acudir ahí. Y estuvimos ahí hasta principios al primer año del 68 y era cuando estaba la efervescencia del movimiento. Entonces ahí yo participaba esporádicamente por la situación de que a veces no tenía yo para desplazarme, no había dinero, o
solamente acudía a la vocacional para saber cómo estaba y qué había. Entonces, cuando había tiempo, yo me desplazaba y empezamos con las marchas, mítines y todo eso. Y a raíz del ultimátum que dio el gobierno, hicimos una marcha en la que iba a concluir en Tlatelolco. La fila, yo por lo regular siempre he llegado al último, por decir